Y nos enlazamos esta mañana hasta los Estados Unidos con mi compañero Alier Moutsatsos para hablar sobre esta política en contra de las armas de la administración del presidente Joe Biden. Ariel, y es que son 147 los tiroteos registrados solamente en lo que va de este 2021. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte como siempre, Octavio. La verdad es que es un tema muy espinoso, porque como sabes, en Estados Unidos los republicanos son muy favorables a la libertad, tanto de posesión como de portación de armas en Estados Unidos, y eso incluye las armas, los rifles de asalto, las armas de alto calibre, las armas conocidas como largas. Aquí, como ya has dicho, bueno, pues van un número significativo de tiroteos en este año. Han muerto 68 personas y han resultado heridas 15, solamente en esta docena de muertes masivas en 2021. Ahora, eso no quiere decir que sean primero los únicos tiroteos. Hay muchos más, como ya has dado cuenta. El más reciente, que ocurrió esta semana en estas instalaciones de la empresa FedEx en Indianápolis, y que es también pues el segundo más mortal, en donde un tirador que mató a 8 personas e hirió a otras 4, pues es solamente el más reciente de esta cadena de tiroteos. En Estados Unidos, la ley de armas no puede ser cambiada si no es por el Congreso. Y en el caso de las armas largas, pues hubo un bloqueo a las armas largas que duró de 1995 a 2005, 10 años. Es todo lo que se logró, no se logró hacer de manera perpetua. Y curiosamente, en esos 10 años, los tiroteos en Estados Unidos disminuyeron significativamente, pero una cosa que también nos interesa y muchísimo a los mexicanos es que en México el número de muertes por cada 100,000 habitantes, que si mal no recuerdo en estos momentos debe andar alrededor de 25 por cada 100,000 habitantes, disminuyó a menos de 10 en esos 10 años, precisamente porque los carteles, las organizaciones criminales en México, pues tenían menos acceso a las armas largas en esos 10 años, porque no podían obtenerlas de ciudadanos comunes y corrientes que en Estados Unidos las compraban y luego se las vendían a las organizaciones criminales, como sigue ocurriendo, que obtienen entre el 70 y el 90% de las armas, pues de esta manera, entre el 70 y el 90% de las armas vienen de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo hace unos días que iba a poner en práctica 5 acciones, además de nombrar a un nuevo comisionado de la ATF, que es la Agencia para el Tabaco, el Alcohol y las Armas de Fuego, que no tiene comisionado pues desde hace años. Digo comisionado ratificado por el Congreso. Eso te habla pues de cuánto les importa la agencia y el tema de las armas a los republicanos durante la administración de Trump. En este caso ya nombró un comisionado que es mucho más cercano a las posiciones de regulación de armas, pero además tomó 5 acciones. La más importante de ellas, quizá, porque todas en realidad son pues entre buenos deseos y acciones limitadas, porque el poder que tiene el presidente en este sentido es limitado, tendría que pasar por el Congreso, pero sí ordenó que se haga un reporte del tráfico de armas hacia México y de la dinámica de armas al interior de Estados Unidos, porque el último que se hizo fue en el año 2000, imagínate, si mal no recuerdo. Vaya que debe haber cambiado ya la dinámica de armas en estos 20 años. Ahora se hará anualmente, y entonces estamos esperando los periodistas pues con mucha ansiedad este reporte, porque eso nos va a refrescar de manera muy significativa y nos va a dar la información respecto a las armas, y nos va a dar pues una fotografía o varias, dependiendo de las regiones de Estados Unidos, de cuál es la realidad, la situación actual del tráfico de armas. Mientras tanto, la gente sigue muriendo, porque en Estados Unidos siguen pensando que las armas largas son necesarias para proteger los hogares de este país, que por lo demás pues es uno de los más seguros en el mundo. Y además siguen pensando que la segunda enmienda incluye las armas largas, las armas de guerra, e incluso los rifles como el Barrett,
son para francotiradores y que necesitan de 1 o 2 tripiés para poderse disparar, Octavio. Es el eterno debate, el tema de las armas largas en los Estados Unidos y estas consecuencias que nos hablas y nos explicas de la llegada de estas armas con tal facilidad a nuestro país. Ahora, Ariel, tú que vives el pulso en el día a día desde la Unión Americana, ¿qué pasó con la llegada de Joe Biden que se dispararon, ahora sí, se dispararon estos tiroteos dentro de la Unión Americana en los últimos meses y no a lo que veíamos el año pasado todavía en la administración de Donald Trump? Por supuesto, sumándole el tema del confinamiento que redujo este número de incidentes. Mira, tú lo acabas de decir. El tema del confinamiento redujo el número de incidentes, en primer lugar. En segundo lugar, no hay tanta diferencia entre los tiroteos durante la administración de Trump y la de Biden, aunque desde luego que la hay, y también comparada con la de Obama. Pero en el caso de la administración de Trump, pues una administración republicana muy pro armas, y eso desafortunadamente, y ahora vas a ver por qué digo desafortunadamente, como politiza el asunto, disminuye los tiroteos durante administraciones republicanas en general. Cuando yo he ido a tiendas de armas, sí, generalmente previo a las elecciones, ya sea de medio término o presidenciales, o posterior a que haya alguna declaración de que van a restringir las armas, lo que hace la gente que está en favor del acopio, permíteme hablar digamos, referirme así, porque muchos claro, de ellos son verdaderos coleccionistas, los que están en favor del acopio de armas, lo que hacen, Octavio, es que van a comprar más armas. Aquí, cuando hay incluso una crisis como la pandemia, pues las tiendas de armas se consideraron como negocios esenciales, y la gente, aunque no tenga nada que ver, no pueda matar el virus con un arma, la gente se puso a comprar más armas. Y si uno va a las tiendas, uno ve que no es posible conseguir pistolas comunes como la Beretta 9 milímetros o alguna otra para defensas del hogar, que te tardan muchos meses en llegar porque están con sobredemanda. Entonces hay allí alguna conexión que debería ser más explorada por los especialistas entre las amenazas, o cuando los estadounidenses se sienten amenazados, no solamente, aunque de manera muy importante, en sus derechos de comprar, de poseer y de portar armas, sino también cuando se sienten amenazados en otro tipo de cosas. Reaccionan no siempre comprando medicinas o víveres, aunque en la pandemia obviamente también ocurrió así, sino que reaccionan comprando armas, pensando que increíble, si viene una ley, exacto, es increíble, es muy interesante, pensando que si viene una ley pues que va a restringir las armas, ellos deben estar preparados, y si ya tiene 5 rifles, pues compran otros 5. Es verdaderamente, desde el punto de vista de la sociología, es verdaderamente interesante analizar en términos de la psicología social este fenómeno, y debería ser mucho más analizado, porque yo he buscado y no he encontrado estudios tan profundos sobre la relación que existe entre el sentimiento de amenaza de los estadounidenses y la compra de armas como reacción a ello. Pues tremenda la realidad que nos compartes, y por eso la importancia de seguir muy de cerca esta política en contra de las armas de fuego de la administración del presidente Joe Biden y lo que viene en cuestión de legislación en las próximas semanas, en los próximos meses. Ariel Moutazos, te agradecemos mucho el enlace esta mañana y sin duda platicaremos de este tema y otros desde los Estados Unidos. Mientras tanto, un fuerte abrazo hasta allá. Como siempre, a ti y al auditorio, un fuerte abrazo, Octavio, buen fin. Abrazo fuerte de vuelta, Ariel Moutazos, desde los Estados